This meeting is being recorded. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados que nos están escuchando por las diferentes plataformas de redes sociales. El día de hoy, el día de hoy, vamos a continuar, vamos a seguir trabajando con lo que viene siendo nuestro temario de preparación a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el área de psicología. Hoy nos toca hablar de la sensación. Vamos a hacer Vamos a ir explorando la base fisiológica y psicológica de nuestra experiencia para poder nosotros ingresar y tener pues una muy buena base, ¿no? Con el que les saluda es el psicólogo Richard Casimiro, ya ustedes me conocen y a ver, me dicen que el audio está bajísimo. Oh, está ok, ahí de repente su actualización, tienen que volver a entrar y salir, chicos. Listo, y los que nos están viendo, pues recuerden que las clases son lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche en la academia. Bien, también voy avisando de que el día 16, miércoles 16 de abril, no tenemos clases, retomamos el día 21. ¿Listo? Y también bueno, ahí se van a modificar los horarios para los que deseen participar de la academia. No es un grupo pequeño de estudiantes que se están preparando para ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que si tienes alumnos en quinto de secundaria, pues ya sabes ese detalle. Listo, empecemos. La sensación, a ver, hay que entender, chicos, de que la sensación es el primer contacto que tenemos nosotros como seres humanos con el entorno. Bien, es un proceso fundamental que transforma, ¿qué cosa? La información de nuestro medio, la información física, en señales neurales interpretables por nuestro cerebro. Eso que nosotros tenemos que tenerlo muy, pero muy presente. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de la sensación, vamos a explorar los mecanismos fisiológicos, los mecanismos psicológicos, justamente de estos procesos. Desde los receptores hasta el procesamiento central, vamos a ver ciertas modalidades sensoriales y cómo forma la experiencia consciente que tenemos en nuestro mundo. Listo. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, yo aquí tengo ya la bandeja del chat y voy a quedar atento a lo que ustedes consulten. Bien, entonces continuamos. Continuamos, a ver, vamos por acá. Listo. Entonces, ¿qué es la sensación? A ver, hablemos. Ya le he mencionado hace un momento. ¿Qué es la sensación? ¿No? Proceso fisiológico por el cual nuestros órganos receptores detectan los estímulos que tenemos en el entorno y a través de estos estímulos pues se transforman en impulsos nerviosos que el cerebro puede interpretar. ¿Listo? Que el cerebro puede interpretar. Ahora, tenemos que tener muy presente que este proceso representa la interfaz biológica entre el mundo externo y la conciencia, el ser consciente. Muy claro ahí. Hay otra definición, bueno, esta es la definición fisiológica, existe la definición desde la psicología cognitiva, la definición cognitiva. Se dice que la sensación es un proceso de captar características específicas de un estímulo, características específicas, sin darle una interpretación global o contextualizada como lo hace la percepción. ¿Cómo así? Claro, la sensación, nosotros vemos un estímulo y en este caso captamos las características específicas de este estímulo. Ya vamos a ir ahondando más. Entonces, esas características específicas no lo interpretamos de forma global o lo contextualizamos, porque eso lo hace la percepción, sino que interpretamos a través de, siendo un poco redundante, las características. Entonces, ahí tenemos lo que viene siendo la definición cognitiva. Y luego está la perspectiva biopsicológica, que integran ambas definiciones. La sensación, pues,
Es el primer paso del procesamiento sensorial, perceptual o sensorial perceptual, donde la energía física, lo que nos rodea, se convierte en información que viaja hacia nuestras neuronas, que luego pues esta es interpretada en procesos cognitivos superiores. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Bien, miren, es importante entender estos conceptos fundamentales. ¿Por qué, psicólogo? Porque si no entendemos estos conceptos fundamentales de la sensación, no vamos a comprender cómo pues funciona nuestro sistema perceptual y cómo percibimos e interpretamos el mundo que nos rodea. Entonces nosotros tenemos que tenerlo muy presente ese detalle. Listo. Ahora, ¿cómo así hay tres tipos de definiciones, no? Mire, el proceso o la sensación en la definición fisiológica, tenemos órganos receptores, detectan estímulos del entorno y estos estímulos pasan a nuestro cerebro, pero nosotros, en este caso, se transforman a través de impulsos nerviosos. O sea, llega a nuestro cerebro a través de impulsos nerviosos, se transforma. El cerebro ya puede, en este caso, interpretar. En la psicología cognitiva, desde la definición cognitiva, la sensación es un proceso donde captamos características específicas de un estímulo. Estamos viendo una flor, entonces empezamos a ver las características específicas. Ah, tiene los pétalos de tal color, miren el tallo, tiene de repente estas características que lo hace distintiva a otras flores. Entonces, esas características específicas del estímulo, no la estamos interpretando de forma global, sino simplemente las estamos, en este caso, definiendo por pequeñas partes. Entonces, eso hay que tener muy, pero muy presente. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda o consulta? ¿No? Bueno, vamos ahí. En el grupo está ya el manual, ahí les he compartido también eh, el manual que se utilizan en las San Marcos para ahondar más información. A ver, vamos a ver ejemplos prácticos, pues chicos, de la sensación para poder entender. El estímulo físico. Miren, cuando nosotros estamos, es muy temprano, vamos a tomarnos en este caso un café. No, vamos a tomarnos un café. Entonces, al tomar un café caliente, la temperatura de este café de líquido, ¿no? Representa un estímulo físico concreto. ¿Por qué? Porque va a entrar en contacto con los receptores que hay en nuestra lengua. Bien, entonces esos impulsos nerviosos, al haber contacto, nuestro cerebro va a empezar a interpretar. ¿No? Desde la psicología cognitiva podemos empezar a decir, ah, mira, el café está caliente, está botando vapor, tiene este color. Correcto, está servido en una taza de esta siguiente forma. Entonces, hay, justamente, me dejo entender, hay esas interpretaciones. Este es el estímulo físico. La detección sensorial. Ahora, como estamos todavía con el café caliente, los termorreceptores, bien, ya vamos a ver qué son termorreceptores, especializados en la lengua, detectan la temperatura alta del café, generando un impulso nervioso, una señal nerviosa específica relacionada con el calor que llega pues a nuestro cerebro. Llega a nuestro cerebro y nosotros podemos justamente en ese aspecto, podemos no y empezar a interpretarlo, ¿no? Porque ya se dio la detección sensorial. Ahora, ¿y la transmisión, psicólogo? Bueno, ahí, la transmisión es porque esta información que se ha captado en nuestros receptores viaja por las vías aferentes hasta el cerebro. ¿Se acuerdan ustedes? Eran las vías aferentes. A ver, vías aferentes. Alguien que lo diga ahí. ¿No? Vías sensoriales o ascendentes, rutas nerviosas. Bien, las rutas por donde se transporta información sensorial. Listo. Está relacionada al sistema nervioso central. Excelente, ¿no? Por acá nos dicen incluye la médula espinal y el encéfalo. Bien, esto quiere decir
que pues estamos muy bien. No estamos en este caso bastante probos en la información que estamos pues nosotros trabajando. Excelente, excelente. A ver, seguimos entonces, ¿no? Seguimos. La información viaja por las vías aferentes. Recordemos que las vías aferentes, chicos, pues hacen que la información llegue al sistema nervioso central. Son de tipo ascendente. Transforma o transmite, en este caso, perdón, la información sensorial de diversos tipos, que ya los vamos a ir viendo, pero les voy adelantando, que son la exterocepción, la propiocepción y la interocepción. Bien, estos tres, exterocepción, propiocepción, interocepción. Genial. Se da la transmisión. Y como respuesta, como resultado de esta sensación, retiramos rápidamente la taza o dejamos enfriar el café, evidenciando cómo las sensaciones guían nuestro comportamiento inmediato. ¿Vieron cómo funciona la sensación en nuestro cuerpo? Hay un estímulo físico, se hace la detección sensorial, se realiza la transmisión por las vías aferentes y tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Sí, ya, para los nuevos, o para bueno, igual para las personas que nos están escuchando, de estos temas donde hemos hablado de las vías aferentes, tienen que ir a las primeras clases. Creo que el doctor Giancarlo tiene una lista de reproducción, entonces ahí ustedes la pueden encontrar. Creo que se encuentra en YouTube, en TikTok creo que también tiene una lista de reproducción. No sé si TikTok permite esas funcionalidades, pero ahí ustedes las van a poder ver. Ahí van a poder entender, ¿no? Y sí, las vías aferentes de las que hemos hablado, pues en las primeras clases, son esenciales para nosotros poder captar, percibir el mundo que nos rodea y el estado de nuestro propio cuerpo también. Bien, ese detalle ustedes lo tienen que tener muy presente. Listo, cuando veamos bases biológicas del comportamiento de la conducta. Seguimos entonces. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar del sistema sensorial, la estructura y el funcionamiento. ¿Alguien me puede decir algo al respecto? ¿Alguien me puede decir algo al respecto? Bien, para empezar, el sistema sensorial está compuesto por tres secciones que vienen siendo las principales. La sección central, donde se procesa e interpreta información sensorial en el cerebro. Está luego la sección conductora, y son pues las vías nerviosas que transmiten información de qué tipo. A ver, ¿de qué tipo? De tipo sensorial, no información sensorial. Y luego está la sección periférica, que son los receptores sensoriales específicos. Ojo, son receptores sensoriales específicos que detectan los estímulos de entorno. Bien, los estímulos del entorno. Entonces, tenemos que tener tenemos que tener eso muy presente. El sistema sensorial como tal, chicos, es pues parte fundamental del sistema nervioso, responsable de recibir, procesar, interpretar toda la información que hay en nuestro medio, que proviene también del entorno interno y externo de nuestro cuerpo. Claro ahí, claro, claro, hay varios elementos claves, ¿no? Ahora, miren, estas secciones del sistema sensorial que estamos viendo ahora, estas tres secciones, central, conductor y periférica, bien trabajan coordinadamente. No es que trabajen de forma diferenciada o en ciertos estímulos se active la sección central y solo la periférica y la conductora, no. Trabajan de forma coordinada. Entonces hay que tener eso muy presente. ¿Y por qué trabajan de forma coordinada, psicólogo? Porque al trabajar de forma coordinada transforman los estímulos físicos en experiencias conscientes para nosotros. La sección periférica contiene los receptores especializados que captan la energía ambiental.
Bien, perdón, los, un momento por favor, ya. La sección periférica contiene los receptores especializados que captan la energía de tipo, ¿qué dije? ¿Se acuerdan? Acabo de decirlo hace un momento, de tipo ambiental. Así es. Bien. La sección conductora conforma las vías nerviosas que transportan la información hacia el sistema nervioso central. Y la sección central procesa e interpreta los datos sensoriales en regiones específicas del cerebro. En regiones específicas del cerebro. Hay toda una estructura jerárquica, pues muy bien, ahí Aldair, estructura jerárquica. Sí, esta estructura jerárquica garantiza que la información sensorial sea, primero, captada de forma adecuada, transmitida y procesada. Bien, y de ahí vamos a hablar cómo el funcionamiento del sistema sensorial se da a través de la recepción, transducción y los otros elementos que vamos a ir viendo adelante. Pero quiero que tengan esto muy presente. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? Por acá nos están preguntando, aquí en el Zoom nos están preguntando sobre las neuronas sensoriales. Sí, las neuronas sensoriales son las aferentes, no las que transmiten información captada pues de estos receptores de tipo sensorial hacia el SNC, ¿no? Está la médula espinal, el encéfalo, que bien uno de sus compañeros, o creo que algunos de ustedes ya lo han mencionado, y están las vías sensoriales, que son aferentes o ascendentes, que son justamente las rutas nerviosas formadas por las neuronas sensoriales. La autopista, que en algún momento hemos hablado ahí, los que nos están viendo para entender estos conceptos más a detalle, porque hemos profundizado, tendrían pues que ir a las primeras clases y empezar a avanzar en orden. No empezar a avanzar en orden. Ahí hablábamos de la médula espinal, ¿no? Justamente las respuestas y cómo se retransmite la información. Hablábamos de cómo el tronco encefálico participaba en funciones sensoriales básicas, modulaba pues y la información que se captaba, el tálamo y la corteza cerebral. Todo eso lo hemos visto en clases anteriores. ¿Dudas hasta aquí? No, bueno, vamos entonces. Están los receptores sensoriales. Bien, los receptores sensoriales. ¿Qué son? A ver, vamos primero para entender. Los receptores sensoriales, chicos, y esto lo tienen en el documento que se les he compartido, pero igual, para las personas que nos están escuchando, anoten, bien, para tener muy presente. Los receptores sensoriales son células, sí, células o terminaciones nerviosas especializadas que ayudan a detectar un tipo específico de estímulo sensorial. Bien, células o terminaciones nerviosas que detectan un tipo específico de estímulo sensorial. Entonces, como estoy diciendo, de tipo específico, estas sí se clasifican. Se clasifican. ¿Y en qué se clasifican? Bueno, vamos a empezar a ver. Primero tenemos los termorreceptores. Básico, detectan cambios en la temperatura. Los termorreceptores son los encargados de detectar cambios en la temperatura. Entonces, estos envían información sobre la temperatura a la que se enfrenta el cuerpo humano, pero de manera extrasensorial. Es decir, a ver, mire, para entenderlo, no es como que la calentura por medio de un agente que hace descontrol dentro de nuestro organismo. Bien, los termorreceptores detectan cambios en la temperatura, pero no de nuestro organismo, sino por el clima al que se enfrenta el cuerpo humano. Por ejemplo, al entrar en una piscina fría, estos receptores nos alertan inmediatamente del choque térmico que está abriendo. Entonces, es la capacidad de sentir frío o calor. Es la capacidad de sentir frío o calor, y si estos se ubican, pues, se ubican en la piel. ¿Se entendió ahí? Los termorreceptores se ubican en la piel, envían información o los cambios de temperatura que se enfrenta el cuerpo humano. Nos permite sentir frío o calor.
Listo. Los fotorreceptores están asociados a la visión. Fotorreceptor, ¿no? ¿Qué te dice foto? Vas a ver algo. Ah, receptas eso, visión. Entonces, los fotorreceptores son los que detectan la luz. ¿Son sensibles a la luz? Sí. Sensibles a la luz, los conos y bastones de la retina transforman la energía luminosa en impulsos nerviosos que nos permiten, ¿qué cosa? Apreciar los colores y las formas del entorno visual. Entonces, estos fotorreceptores están o apreciamos la luz, nos permite apreciar la luz por medio de la vista. Todo lo que podamos, chicos, percibir a través de nuestros ojos. Todo lo que percibimos a través de nuestros ojos. Esto que estás viendo tú en estos momentos en pantalla es pues gracias a estos receptores sensoriales llamados fotorreceptores. Bien, ¿dudas? ¿Dudas ahí? Se encuentran, sí, claro, uno de los ejemplos es la retina, ¿no? Los fotorreceptores. Entonces, los receptores sensoriales que se encuentran en nuestra vista, por ejemplo, la retina. Bien ahí, bien ahí. Eso quiere decir que están leyendo. Ya tenemos los mecanorreceptores. Estos responden a la presión, el tacto, la vibración, el estiramiento y también al sonido, los mecanorreceptores. Listo. Responden a estímulos mecánicos, ya mencionado, como la presión, el tacto, la vibración. Bien. ¿Qué más, psicólogo? Bueno, gracias a ellos podemos sentir la suavidad del pelaje de un animal, la textura en diferentes superficies. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que estos receptores sensoriales atienden a los estímulos mecanizados, atienden a los estímulos, perdón, mecanizados. ¿Dónde están ubicados? Están ubicados en nuestra piel, en nuestro oído de manera interna, porque nos ayudan eh, a atender los estímulos como la presión, el ruido. Están también en nuestro sistema urinario, en nuestro sistema circulatorio, también en el sistema digestivo y respiratorio. Bien, eso con los mecanorreceptores, con los mecanorreceptores. ¿Dudas? ¿Dudas ahí? Ninguna. Excelente. Todo ok ponen. Ok, muchas gracias por la retroalimentación, Gaby. Y tenemos los quimiorreceptores, ¿no? Los quimiorreceptores que detectan sustancias químicas y estos están puestos en el olfato y el gusto. No te olvides esto. Quimiorreceptores, olfato y gusto. Estos atienden a los estímulos de carácter químico, ¿no? Detectan sustancias químicas específicas, siendo fundamentales para el gusto y el olfato. Permiten identificar el sabor ácido de un limón o el aroma característico de un perfume. Esos detalles, pues hay que tenerlos muy, pero muy presentes. Bien, chicos, hay que tenerlos muy presentes porque eso con... A ver, permítanme un momento, por favor, sino que está entrando una llamada. Estoy en clase, porfa, después de las 8 de la noche. Listo. Entonces, hay que tener eso muy presente. Los quimiorreceptores, ¿no? Son, o estos atienden a los estímulos de carácter químico. Eso lo dije. A ver, ¿qué tipo de sustancia o qué tipo de químicos? Son justamente las sustancias que penetran en nuestros receptores sensoriales. Nos ayuda a identificar cada olor, también está en nuestra lengua, nos ayudan a identificar cada sabor, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que nosotros tenemos. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Consultas? No hay ninguna, ¿no? Bien, entonces, psicólogo, ¿esos son los únicos? No, no son los únicos. ¿Por qué no son los únicos? Porque hay más receptores sensoriales especializados.
están como, por ejemplo, los fonorreceptores, ¿no? Los fonorreceptores. ¿A qué viene esta idea de fonorreceptor? ¿A qué te viene esta idea de fonorreceptor? A ver, escríbelo, escríbelo. Claro, lo estás viendo, pero a ver, ponte un ejemplo, pues. No, están ubicados en el órgano de Corti del oído interno. Bien. Ahora, muchas o muchos que sí lo han dicho, el fonorreceptor no es un término estándar o ampliamente utilizado. Eso quiero dejarlo muy presente en el tema de la neurociencia, ¿no? No es, no es ampliamente usado, pero son células en este caso que detectan las vibraciones sonoras y las convierten en impulsos nerviosos. ¿Listo? Hay que tener eso muy presente. Pero sí están los nociceptores. ¿Qué son los nociceptores, psicólogo? Son los que responden a estímulos dañinos que percibimos, como el dolor. Son los receptores especializados en detectar el dolor, fundamentales para nuestra supervivencia. Cuando tocamos accidentalmente una sartén caliente, estos receptores envían rápidamente señales de alarma al cerebro. Retira la mano. Cuando vas a tocar la plancha caliente, ¿no? O cuando estás cerca de algo que podría hacerte daño, provocan una respuesta inmediata de retirada. De retirada. Listo. ¿Dudas? ¿Dudas ahí? ¿Alguna duda? Bueno, y están los interoceptores, que también se conocen como los viceroceptores, ¿no? Los viceroceptores, que en este caso detectan los cambios en nuestro medio interno, informándonos sobre cuando empezamos a sentir hambre, sed, necesitamos descansar. Estos, pues, visorreceptores detectan justamente esta información, nos hablan de nuestro estado corporal y son esenciales, pues, para mantener la homeostasis y atender las necesidades básicas del organismo, ¿no? Básicas del organismo. ¿Qué estímulos detectan? Por acá nos preguntan. Cambios de presión, ¿no? Cambios los receptores, vejiga llena, estómago hinchado, presión arterial, temperatura interna, cambios químicos, a ver, como los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, entre otros detalles. Esto nos ayuda, ¿no? Los tipos de viceroceptores. Ahora, psicólogo, pero dentro de los tipos viceroceptores están, pues, ¿no? Según el tipo de estímulo. Y acá estamos hablando de qué cosa, de los que ya hemos visto, los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales. ¿Cómo así, psicólogo? Por eso les decía que estén muy atentos, ¿no? Los vicereceptores, que son los que informan de cambio del medio interno sobre los estados corporales, el hambre, la sed, la necesidad. Ahora, estos tipos de visorreceptores, según el tipo de estímulo, están pues los que hemos estado viendo, químicos receptores, mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores. Entonces, esos justamente es lo que yo quería llegar. ¿Vieron cómo se conecta? Entonces, todo esto o la sensación depende de nuestra supervivencia como seres humanos. Le dan lógica, conocimiento a cada sensación. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna duda o alguna consulta en este punto? ¿Hay alguna duda o consulta? ¿No? Oh, bien, chicos. Entonces, vamos a seguir. Claro, si tú buscas en la literatura y para los que nos están oyendo sobre los vicereceptores, muchas veces se les va a decir que son los interoceptores. Son un tipo de receptor sensorial que se encuentra en nuestros órganos internos, que ayuda principalmente a monitorear y detectar cambios en el ambiente interno del organismo. Bien, entonces, ¿tiene sus características? Sí. Ahora,
También vas a encontrar en la literatura que hay tipos de vicerreceptores según el tipo de estímulo. Los mecanorreceptores, pues, eh, que ya los hemos visto, pero en este caso, asociados a lo que estamos viendo, detectan la distensión y presión en órganos y vasos sanguíneos. Los quimiorreceptores monitorean la composición química de la sangre, otros fluidos también corporales, ¿no? Entonces, los nociceptores están los que responden a estímulos dañinos en los órganos internos, ¿no? Y eso, ¿dónde está? Está justamente, o sea, estos receptores sensoriales también están dentro de los tipos de vicerreceptores. Y en la literatura, ¿no? En la literatura, y permítanme aquí ampliarlo, esto no lo van a encontrar en el manual, ya que hemos ampliado gracias ahí a Gaby y Aldair, que están participando mucho, son los osmoreceptores. Los osmoreceptores. ¿Qué son o dónde están, psicólogo? Estos se ubican en el hipotálamo. Detectan cambios en la concentración de solutos en la sangre, pero ya ahí estamos ampliando mucha más información, ampliando el conocimiento, pues, que se tiene, ¿no? Y esa también es la idea. Listo. ¿Dudas? ¿Hay alguna duda o alguna consulta? ¿No? Bien, chicos, a ver. Vamos acá a ver un momento que se ha colgado la pantalla y ya está. Vamos a hablar pues de los procesos fundamentales en los receptores sensoriales. ¿De qué vamos a hablar? Procesos fundamentales. La próxima creo que voy a pedir que aprendan la cámara, ¿no? Es que sería genial para poderlos ver. Recuerden que estas clases son gratuitas, pero la idea es de que ustedes aprendan, ¿no? Aprendan. Listo. A ver, psicólogo. Entonces vamos a hablar de los procesos fundamentales en los receptores sensoriales, ¿no? Recuerde, los procesos sensoriales, bien, son estructuras especializadas que detectan estímulos del entorno interno o externo y estos se convierten en impulsos, en señales eléctricas que el sistema nervioso central interpreta. Bien, interpreta. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son? Empieza con la excitación. Es la respuesta inicial del receptor al recibir el estímulo, ¿no? Es la excitación. En otra literatura, así como habían algunos de ustedes, creo que los mencionó, yo he encontrado que es la recepción, ya es excitación. Es la respuesta inicial del receptor al recibir el estímulo. O sea, es el receptor sensorial que detecta un tipo de estímulo específico. Bien, en este momento que este estímulo es detectado, el receptor cambia sus propiedades eléctricas en respuesta directa a la energía física recibida, generando un potencial de acción local. Como así, psicólogo? Llame Mario. Ejemplo, cuando las células gustativas de la lengua entran en contacto con azúcar, experimentan una excitación inmediata que inicia el proceso sensorial. Entonces, este proceso de excitación es como que la recepción a un estímulo específico. Ahora, esta sensibilidad selectiva que se da acá se debe a la presencia de las moléculas receptoras específicas en la membrana del receptor. Bien. Recuerden, primero es la excitación, la respuesta inicial del receptor al recibir el estímulo. Si ya quieres ir más allá, pues es porque las moléculas receptoras tienen las membranas receptoras que interactúan con el estímulo. Ahora, psicólogo, ¿y luego qué viene? Luego de la excitación viene pues la transducción. Este proceso es clave. ¿Por qué es clave, psicólogo? Porque es donde la energía del estímulo, la energía que está proviniendo del estímulo, no se convierte en un potencial de receptor. Entonces, ¿qué se da?
ahí lo puedes ver. Es el proceso de conversión de la energía física, luz, sonido, presión, etcétera, en señales electroquímicas que pueden ser transmitidas por el sistema nervioso. Constituye ¿qué cosa? La transformación fundamental que permite que la información externa se codifique en el lenguaje, entre comillas, neural, para que sea, pues, interpretado, ¿no? Para que sea interpretado. Las células de la retina, por ejemplo, ahí te he puesto un ejemplo, transforman la luz en señales electroquímicas que viajan por el nervio óptico hacia el cerebro. Y en los mecanorreceptores, psicólogo, la deformación mecánica abre o cierra los canales iónicos de nosotros. Los quimiorreceptores altera la permeabilidad iónica que nosotros tenemos. ¿Se acuerdan de los iones? Ah, ya ven, algunos, chicos, los que están desde el principio, pues sí, no deberían, ¿no? Entonces, los canales iónicos. A ver, ¿qué son los canales iónicos? Acuérdense. ¿Qué son? A ver, los canales iónicos. A ver, chicos. Ya están asociadas a la membrana plasmática de las células, eso lo hemos visto. Son las puertas de la membrana celular. Bien. Recuerden, se abren y se cierran para controlar el flujo de iones. ¿Y qué son los iones? Pues los iones ayudan al proceso celular, generan y transmiten las señales eléctricas en las células nerviosas, en las células musculares. ¿No? Se da la contracción muscular, la secreción de hormonas, entre otras cosas. O sea, busquemos la asociación. Por cuando he hablado, los mecanorreceptores, ¿no? Cuando te he dicho, oye, los mecanorreceptores, la deformación mecánica abre o cierra los canales iónicos, es porque está entrando la información de la conversión, se ha codificado la información y se está llevando hacia dónde? Sistema nervioso central. ¿Por dónde? Por las vías ferentes. Excelente. Creo que para otros puntos voy a prender la cámara y voy a usar la pizarra, ¿no? La pizarra. Y luego está la adaptación, ¿no? Fenómeno por el cual disminuye progresivamente la respuesta ante un estímulo constante. Los procesos fundamentales en los receptores sensoriales. ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? Claro, cuando hablamos de adaptación sensorial, al usar un perfume, inicialmente percibes el aroma, pero después dejas de notarlo. ¿Por qué? Porque tus receptores olfativos se han adaptado al estímulo constante. Se han adaptado al estímulo constante. Listo. Entonces, ¿estos son todos? No. ¿Vamos a hacerlos o vamos a disgregarlos? Bien, es lo que yo busco con ustedes. Primero está la excitación, luego está la transducción. Bien, luego está como otro punto la adaptación sensorial o la generación potencial de acción. Y ya ahí vamos a trabajar con los umbrales, que ya los vamos a ver, ustedes lo tienen ahí. No está la generación potencial de acción, la codificación según el tipo de estímulo, la intensidad del estímulo, la duración del estímulo, la localización del estímulo y la adaptación. Cuando hablamos de codificación, a ver, cuando hablamos en la transducción, viene el tema del lenguaje, se va a codificar. Tipo de estímulo, determinado por el receptor que se activó. Intensidad del estímulo, codificada por la frecuencia de los potenciales de acción y el número de receptores que se están activando. Duración, por, en este caso, la entrada o la descarga de potenciales de acción de la neurona sensorial. ¿Cuánto tiempo, pues, está ahí provocando el estímulo? La localización del estímulo tiene que ver con el campo receptivo que se está activando. Bien, que se está activando. ¿Alguien de aquí tiene alguna duda o alguna consulta?
¿no? ¿Seguros? Entonces, vamos a ver las vías aferentes. O justamente lo que estaban preguntando, ¿qué son? Las vías aferentes y el camino de la información sensorial, ¿no? El camino de la información sensorial. Entonces, a ver, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se da eso? Iniciamos, pues, uy, a ver qué pasó, ¿por qué no me deja? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, captación del estímulo. El proceso comienza cuando un receptor sensorial detecta el estímulo del entorno. Cualquier receptor, no hay receptores específicos, ya los hemos visto. Bien, por ejemplo, los mecanorreceptores de la planta del pie detectan un objeto punzante sobre el que hemos pisado accidentalmente. Uy, pisaste un clavo, ¿no? Entonces se detecta y pues tiene justamente el detalle. Ahora, son cuatro pasos principales que vienen. Uno es la captación del estímulo, luego viene ¿qué cosa? La transmisión por los nervios periféricos. La información que ha sucedido en la captación del estímulo se transmite en forma de potenciales de acción a través de los nervios sensoriales, los impulsos eléctricos, que forman parte del sistema nervioso periférico, SNP. Estos nervios componen vías específicas para cada modalidad sensorial, ¿no? Para cada modalidad sensorial. Ahora, psicólogo, luego de esto, ¿qué viene? La entrada al sistema nervioso central. Como ya pasó por el SNP, va al SNC. La información llega a la médula espinal y asciende por vías específicas hacia los centros superiores. Entonces, se produce acá la conducta, el reflejo, ¿no? Si, por ejemplo, pisas algo punzante o tocas algo que está muy caliente, los reflejos inmediatos se dan, ¿cierto? Antes incluso de que la información llegue al cerebro. Reflejos inmediatos a nivel medular, perdón, modular iba a decir, medular. Entonces, esa es cuando se da la entrada al sistema nervioso central y luego está el procesamiento cerebral. La información alcanza finalmente el área cerebral que está especializada debido a, ¿qué cosa? A los receptores sensoriales, ¿no? Correspondiente a cada modalidad sensorial, donde se procesa, interpreta y se genera la experiencia consciente. ¿Se acuerdan en cuánto tiempo se hace esto? Esto se hace rapidísimo, ¿no? Sucede incluso en menos de un segundo se da toda esta información. ¿No? El impulso eléctrico se da en menos de un segundo. ¡Wow! Entonces, las vías aferentes. Aquí para justamente trabajar lo que ya habíamos visto con anterioridad. Listo. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Vamos a hablar, vamos a hablar sobre las diferentes modalidades sensoriales. Bien, vamos a hablar sobre las diferentes modalidades sensoriales. La sección central, yo le he puesto ahí donde las sensaciones cobran las sensaciones, perdón, las sensaciones cobran sentido. Miren aquí, a ver, que ya está. Modalidad sensorial. Tenemos la visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato, la propiocepción y el equilibrio. Modalidad sensorial. El área cerebral principal, la visión con la corteza visual primaria, la ubicación en donde el lóbulo occipital. La audición con la corteza auditiva primaria, lóbulo temporal. El tacto con la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal. El gusto con la corteza gustativa, lóbulo parietal e ínsula. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ínsula? Ya. El olfato, corteza olfativa, rinencéfalo, propiocepción, áreas somatosensoriales, lóbulo parietal y el equilibrio en el sistema vestibular, cerebelo y troncoencefálico. Bien,
El cerebro humano, chicos, está organizado en áreas especializadas que permite que procesar la información de cada modalidad sensorial. Esto que estábamos viendo hace un momento, ¿no? El procesamiento sensorial, pues el cerebro humano está justamente organizado para procesar la información de cada modalidad sensorial, por visión, audición, tacto, gusto, olfativo, propiocepción, equilibrio. Ahora se los vamos a explicar. Ahora, estas regiones específicas, bien, transforman pues los impulsos nerviosos, los impulsos eléctricos en experiencias conscientes. Y estas experiencias conscientes permiten qué cosa? Reconocer y dar significado a las sensaciones que recibimos del mundo exterior e interior, ¿no? Exterior e interior. La plasticidad, la plasticidad cerebral permite pues también de que estas áreas se adapten y reorganicen según nuestras experiencias. Bien, ¿por qué dije sobre la plasticidad cerebral? Porque aquí en Zoom, como pueden ver ustedes, alguien ha preguntado, ¿y qué sucede con las personas ciegas? ¿No? Ah, ya. La plasticidad cerebral permite pues de que estas áreas se adapten y se reorganicen. Entonces una persona ciega pues tiene agudeza táctil y esta agudeza táctil le permite leer, ¿no? Dicho de, le permite leer en base a la habilidad diferente que esta persona tiene. Listo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ok. No, vamos entonces. Ahora sí, vamos a hablar de los umbrales sensoriales, que son los límites de nuestra percepción. Miren, en la mayoría de la literatura vas a encontrar que solo se hablan de dos. El umbral. A ver, ¿cuál es el umbral? El absoluto y el diferencial. Pero, ¿no? Incluso en los libros de San Marcos se van a hablar de estos dos, pero hay uno también que se menciona, que es el umbral máximo, y que me gusta tocarlo porque da bastante sentido también. Miren, entonces son dos para San Marcos, yo he agregado uno porque en la literatura también revisando hay uno más para que se explique muy bien. El umbral máximo superior es la intensidad máxima soportable antes de causar dolor o daño. Este es el punto en el que el cuerpo, el ser humano, pues puede soportar, ¿no? Antes de que empiece a causar daño o dolor intenso, ¿no? En el cuerpo. Pero están los dos que siempre se hablan, que es el umbral diferencial, que es la mínima diferencia detectable entre dos estímulos similares. ¿Cómo que la mínima diferencia detectable? Sí, basta que haya una diferencia, por muy pequeña, entre dos estímulos, el umbral diferencial, como su nombre lo dice, diferencial, nos ayuda a detectar, ¿no? Nos ayuda a detectar. Entonces, los umbrales, pues, sensoriales determinan los límites de nuestra capacidad. Bien. Y el umbral absoluto o inferior es la mínima intensidad de estímulo necesaria para ser percibido. ¿Cómo? Al más mínimo toque, al más mínimo estímulo, ¡pum! Se prende el umbral absoluto, ¿no? Se enciende. Entonces, psicólogo, todas las personas, todos tenemos los umbrales, sí, pero ¿cuál es el detalle? Que estos umbrales varían entre individuos. Juanito no es igual que Pepita, Gaby no es igual que Aldair, Aldair no es igual que Mercedes, Mercedes no tiene los mismos umbrales que yo y así sucesivamente. Pueden cambiar con qué cosa, con la edad, con el entrenamiento, por condiciones médicas. Por eso es importante entender estos conceptos para comprender también los límites de nuestra capacidad sensorial, ¿no? Los límites de capacidad sensorial. Por ejemplo, el umbral absoluto marca el punto donde empieza la detección consciente, ¿no?
por debajo de los estímulos que son imperceptibles. Pues hay personas que dicen, oye, ¿sientes? Huele. ¿Sientes? Ah, pero hay personas que dicen, no, recién cuando el olor es mucho más fuerte, dicen, oye, sí, ¿no? Ya empieza. Hay una intensidad, hay un umbral absoluto distinto entre la persona, la primera persona que sintió el olor antes de que la otra persona. Entonces, eso se da por los umbrales sensoriales. Bien, eso se da por los umbrales sensoriales. Entonces, sí, el umbral máximo, chicos, es frecuentemente olvidado, ¿no? Pero es importante, es igual de importante, porque el umbral máximo señala el límite superior donde la sensación ya se vuelve dolorosa o dañina para nosotros, como individuos, ¿no? Como individuos. Listo. ¿Alguna duda? No, seguros. Ya. A ver, vamos a ver un ejemplo del umbral diferencial en la vida. Al sostener dos bolsas de compras similares. Por ejemplo, en una bolsa que está en un lado del brazo estás cargando la de 1 kilo y al otro lado de 2 kilos. Ese mínimo, ¿no? Eso mínimo, nuestro cerebro está comparando la información sensorial de ambas bolsas y detecta mínimamente que una es más ligeramente pesada que otra, por 1 kilo. Y si fuese 500 gramos, también. Empiezas a detectar justamente esa información. Entonces, ahí hay pues eh, que tener, o ahí está, perdón, funcionando el umbral diferencial, ¿no? Entonces, como ya hay comparación de pesos, el cerebro compara la información de ambos estímulos. Acá quiero hablar de la ley de Weber, que es la diferencia debe ser proporcional al estímulo general. ¿Cómo así? Por ejemplo, para notar una diferencia de peso, chicos, necesitamos aproximadamente, según la ley de Weber, un 2% de cambio. Distinguiremos fácilmente entre 100 gramos y 200 gramos, ¿sí o no? Tiene que haber un 2% de cambio, ¿no? De cambio. Entonces, ahí hay que tener muy presente. Necesitamos pues aproximadamente un 2% de cambio para notar la diferencia de peso. Bien, eso hay que tenerlo muy presente. Ahora, y la detección de la diferencia. Percibes al final que una bolsa es más o ligeramente más pesada que la otra. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? Sí, o sea, a ver, por acá en el Zoom, porque a veces dicen, oye, pero ¿con quién está hablando? No, estamos leyendo los chats de Zoom porque estamos con alumnos en clase. Grupo pequeño, pero que quieren aprender con este módulo gratuito que tiene el doctor Jean Carlos para ustedes. Entonces, se tiene pues de que la ley de Weber dice de que necesitamos aproximadamente un 2% de cambio entre estímulos en el caso de peso para que nosotros podamos detectar. O sea, habiendo ese 2%, nosotros sentimos, oye, este es ligeramente más pesado que el otro. Menos del 2% es probablemente que no sintamos ese cambio. Por eso incluso se dice que si pones 100 gramos y 102 gramos, vas a encontrar que hay eh, una, un peso ligeramente más pesado que el otro. Pero si pones, por ejemplo, a ver, 5 kilos y 5 kilos 100 gramos, casi va a ser indetectable. Por más que la diferencia de los pesos sea mayor, ¿no? En el segundo caso, no. Hagan la prueba y se van a dar cuenta. La ley de Weber. Fechner, si mal no me equivoco. Bien, listo. Ley de Weber. No, Fechner. El otro apellido no recuerdo. ¿Dudas? Bueno, entonces, ¿no? Vamos a hablar del sentido de la visión. Y esto lo vamos a pasar, o sea, lo voy a explicar bastante raudo, no porque ya hemos
ahondado en todo el proceso sensorial, entonces aquí los vamos a empezar a detallar. Están los fotorreceptores especializados. La retina contiene dos tipos principales de células. Los conos, que son responsables de la visión en color y detalles finos, y los bastones, que es la visión en condiciones de poca luz. Esto nos permite distinguir sutiles matices de color en un atardecer como ver en penumbra, ¿no? Por eso cuando entramos en un lugar oscuro, demoramos un poco, pero de un momento a otro los conos, los bastones, perdón, ayudan a que en poca luz empecemos a ir detectando, ¿no? Detectando los objetos que nos están rodeando. La vía visual. ¿Qué quiere decir la vía visual? La información captada por la retina viaja al nervio óptico, donde pues las fibras se cruzan y esto empieza a llegar o se da en el lóbulo occipital. Se procesan inicialmente las características básicas como forma, color y movimiento y se da el procesamiento cortical. No se da el procesamiento cortical. Entonces, ese detalle, pues tienes que tenerlo presente. Permítame un momento, por favor. Listo, entonces continuamos, estamos en el procesamiento cortical y pasamos del sentido de la visión al sentido de la audición, ¿no? Entonces, el pabellón auricular, chicos, es la parte visible del oído externo que captura y canaliza las ondas sonoras, pues que se dan hacia el canal auditivo externo. Entonces, el oído externo, pabellón auricular, capta las señales sonoras y estas las envía hasta el tímpano, ¿no? Y también la forma del pabellón nos ayuda pues a localizar la fuente del sonido en el espacio. Se lanza hacia el canal auditivo. El oído medio, el tímpano vibra en respuesta de las ondas sonoras y transmite esas vibraciones a través de tres pequeñitos huesos, martillo, yunque y estribo. Estos huesos amplifican mecánicamente las vibraciones antes de transmitirlas al oído interno y el oído interno, hay algo que se conoce como la cóclea. Las vibraciones provocan pues estas ondulaciones de las células ciliadas del órgano de Corti. Bien, esto ya también hablando de anatomía. Y estas células pues transforman las vibraciones mecánicas en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo y luego llegan finalmente al lóbulo temporal, la corteza auditiva, donde se procesa la información, tono, intensidad, mientras que en áreas secundarias se integran esta información para reconocer qué cosa, patrones complejos como el habla o la música, ¿no? Y esto, como he mencionado, sucede en menos de un segundo. Tú estás escuchando mi voz, entonces llega a través del oído externo, oído medio, oído interno y a la corteza auditiva y esto puede interpretarse, se puede interpretar. Lo mismo sucede con el sentido del tacto. Están los mecanorreceptores, ¿no? Responden a diferentes tipos de presión y vibración. Los córpulos de Meissner detectan toques ligeros, mientras que los corpúsculos de Pacini son sensibles a vibraciones y presiones más intensas. Corpúsculos, los termorreceptores, que están en toda la piel, ayudan a detectar los cambios de temperatura, ¿no? Tanto frío como calor. Y los nociceptores están especializados en el dolor, ¿no? Que actúan como un sistema de alarma para protegernos de daños potenciales. Entonces, estos mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores están dentro del sentido del tacto. ¿Ustedes creen que aquí también está el umbral? ¿No? Tarea para ustedes. Bien, los sentidos químicos del gusto y el olfato, ¿no? Ya habíamos hablado de que hay quimioreceptores especializados para detectar sustancias químicas específicas. Las papilas gustativas responden a un número, limitado de sabores. Los receptores olfativos pueden distinguir miles de olores diferentes. Ahí hay una distinción. El gusto, sabores básicos.
Miren, tradicionalmente, dato para ustedes, se reconocían cuatro sabores básicos: dulce, salado, ácido y amargo. Actualmente se acepta un quinto sabor, el umami, que es el sabroso, ¿no? Asociado al glutamato. Investigaciones pues recientes sugieren la existencia de receptores específicos para otros sabores como el metálico o el graso. Listo. Esa información la tienen que tener ustedes muy presente. El olfato, la detección molecular, cada receptor responde a múltiples olores y cada olor puede activar, perdón, diferentes combinaciones de receptores. Y hay una integración sensorial, sí, gusto y olfato funcionan de manera integrada. Lo que nosotros conocemos o llamamos sabor es en realidad una experiencia multisensorial que combina gusto, olfato, textura e incluso temperatura. Cuando nos resfriamos y el olfato se bloquea, percibimos los alimentos con menos sabor. Por eso que a veces cuando estás resfriado y comes el plato que más te gusta y ha sido preparado siempre de la misma forma, lo percibes con menos sabor, ¿no? Porque justamente hay una integración sensorial ahí. Entonces, hay que tener eso muy presente. Ahora hablemos de las sensaciones propioceptivas, vamos a ver de las y las exteroceptivas. Las propioceptivas, cuando hablamos de este punto está la kinestesia, sentir el movimiento, que es la que nos permite percibir el movimiento y la percepción que hay pues justamente de nuestras extremidades y articulaciones sin necesidad de verlas. Miras de frente a la cámara, levanta pues la pierna derecha, no hay necesidad de verla porque la kinestesia permite percibir el movimiento que se está dando. Estas son a través de las sensaciones propioceptivas, ¿no? Esta capacidad depende de receptores que están ubicados en los músculos, tendones y articulaciones que informan constantemente al cerebro. Gracias a este sentido propioceptivo es que puedes tocar instrumentos musicales, practicar deportes sin necesidad de mirar constantemente nuestro cuerpo, ¿no? Cuando ya estás bastante adaptado, por ejemplo, al fútbol, puedes tocar el balón sin necesidad de estar viendo hacia el balón y te llevas el balón en los pies. Entonces, ¿por qué? Porque los propios sectores envían información al lóbulo parietal donde se integran con otras sensaciones para o se genera un mapa corporal interno de nuestro cuerpo. Y el sistema vestibular que estaban preguntando al comienzo de la clase, equilibrio y orientación. El sistema vestibular está ubicado en el oído interno. Nos proporciona información sobre la posición de la cabeza, la aceleración, la orientación en relación con la gravedad. ¿Por qué, chicos, creen que cuando una persona recibe un golpe en el oído, a veces tiende a caer, ¿no? Los boxeadores, por ejemplo, de tanto golpe, el equilibrio de la orientación, el sistema vestibular se ve afectado. Entonces, los canales, que son tres, los semicirculares y los órganos otólicos, el utriculo y el sáculo, que detectan diferentes tipos de movimientos, se ven pues justamente afectados. Bien, no, ahí está, no, los órganos otolíticos. Bien, los órganos otolíticos. Bien, ¿dudas hasta acá? Sí, es sáculo. Así es. Ahí está puesto ahí. Y el utrículo. Bien. Sáculo y utrículo. Bien. Entonces, son dos órganos o los otolíticos. Listo. Entonces, este sistema vestibular, chicos, es fundamental para mantener el equilibrio, coordinar los movimientos oculares con los de la cabeza y orientarnos espacialmente. Cuando una persona recibe un golpe, más que nada al nivel en el oído, ¿no? Esto se ve afectado. Por eso es que los ojos a veces viran, está desorientado. En el caso de los boxeadores caen al piso, ya no se pueden parar, se desorientan y no, por eso es que lo sientan y están hablándoles hasta que este sistema vestibular, bueno, deje de estar alterado. Listo. Igual sucede con los síntomas del vértigo. ¿Dudas hasta acá? Está las sensaciones propioceptivas, están las sensaciones exteroceptivas.
¿no? Que nos permiten, ¿qué cosa? Que nos permiten percibir y responder a estímulos provenientes del ambiente externo. Bien, estos sistemas sensoriales, vista, oído, tacto, gusto y olfato. Miren chicos, cada sistema exteroceptivo posee receptores altamente especializados. Y eso ya lo hemos hablado, sino que estamos haciendo énfasis nada más. Procede estos receptores especializados que transforman energías físicas o químicas en señales neuronales que transforman o permiten que los fenómenos externos como luz, sonido, presión se conviertan en las experiencias subjetivas, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos el sentido de la vista, el del oído, el del tacto, el del gusto y el del olfato, que ya los hemos visto y acá estamos viéndolos como las sensaciones heteroceptivas. Mire, aunque se estudian los sentidos por separado, los hemos estudiado por separado, en la vida cotidiana funcionan de forma integrada. Estos no están de forma separada, ¿no? Funcionan de forma integrada. Con el cerebro se combinan pues la información de múltiples canales sensoriales para crear una representación unificada del mundo que nos rodea o del mundo exterior. Entonces es interactivo y complementario. Es interactivo y complementario. Bien, seguimos. Y están las sensaciones interoceptivas. El hambre, que se regula a través del hipotálamo, ¿no? Señales hormonales como la grelina y la leptina. Está sed. Acá hablamos de los osmoreceptores, ¿no? Que detectan la concentración de solutos en la sangre, activando el centro de la sed en el hipotálamo. La sensación respiratoria, la sensación cardíaca y la fatiga y somnolencia. Entonces, el cuerpo humano tiene una serie de sensaciones interoceptivas que nos permiten percibir el estado interno de nuestro organismo. Estos incluyen hambre, sed, respiración, sensación cardíaca, fatiga, somnolencia. Bien, ojo, las sensaciones interoceptivas o senestésicas, no olvides eso, interoceptivas o senestésicas nos informan sobre el estado interno de nuestro organismo, siendo fundamentales, siendo fundamentales, ¿no? Para la homeostasis corporal y la supervivencia. Ya lo tenemos claro ahí y vienen las preguntas, sin antes hablar de los factores que influyen en la sensación, perdón. Percepción lo vamos a ver el día lunes, nos toca el día lunes 21, ¿no? No tenemos el 16, sino el lunes 21. Entonces, nuestra capacidad sensorial se puede ver afectada, sí, tanto en los umbrales, bien, tanto en los umbrales como en la calidad de sensaciones. Uno es la edad. Con el envejecimiento, los sentidos tienden a perder agudeza, especialmente la visión y la audición. Por eso las personas adultas tienden a ver que, por más que hay personas que le grites, ya que tienen mucha edad, no suele escuchar. Se ha ido perdiendo esa agudeza. Los estados emocionales también influyen notablemente. El estrés puede provocar o aumentar la sensibilidad del dolor. El contexto ambiental, la iluminación, el ruido de fondo, la temperatura afecta también directamente la detección de los estímulos, ¿no? La cafeína, el alcohol, los medicamentos pueden potenciar o inhibir determinadas sensaciones. Entonces, esos detalles hay que tener muy presente. Y además, los sistemas alterados de conciencia, sea por meditación, privación sensorial, alguna patología, perdón, pueden modificar profundamente nuestra experiencia sensorial. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, chicos, y ahora con la sensación en la era tecnológica, el presente y futuro, pues la realidad virtual y aumentada simulan experiencias sensoriales, ¿no? O sensoriales, auditivas, cuando te pones estos lentes en realidad virtual, la sensación, ¿no? Se crean entornos inmersivos que también se aplican a temas educativos, terapéuticos, de entretenimiento, altera o en este caso estimula también las sensaciones. Te pones unos lentes de realidad virtual y tú crees que estás en un ambiente, ¿no? De esto abundan muchos videos, busquen ahí videos de realidad virtual y aumentada, personas que
estando en casa creen que están caminando por lugares muy peligrosos o que están sobre un rascacielos y basta que los empujes y esta persona interpreta que realmente está cayendo. Entonces, las sensaciones también se ven ahí justamente afectadas. Las interfaces ápticas, que son dispositivos que proporcionan retroalimentación táctil, permitiendo sentir objetos virtuales mediante vibraciones, presión o textura simulada. ¿No? Las neuroprótesis sensoriales, implantes que sustituyen o amplían capacidades sensoriales dañadas para personas que han tenido algún daño o alguna mutilación de algún miembro del cuerpo, ¿no? Y la integración artificial sensorial. Sistemas, pues, que emulan y potencialmente superan las capacidades sensoriales. Listo. Entonces, dicho esto, ya al modo de cierre, esto ya, este último era solo información, vamos a responder. De los siguientes ejemplos, identifique cuál corresponde a un caso de adaptación sensorial. A. Una elevación en la temperatura corporal favorece la dilatación de los poros de la piel. ¿Ver? B. La exposición frecuente a una fuente intensa de luz genera irritación ocular. C. El ritmo cardíaco de Inés se acelera al escuchar el sonido fuerte de la sirena de una ambulancia. D. Después de unos minutos de tiritar de frío en la piscina, Marco menciona que el agua ya no está tan helada. E. La tos es lo primero que ocurre después de que Gloria muerde un diente de ajo. A, B, C, D o E. A ver, de los siguientes ejemplos, identifica cuál corresponde a una adaptación sensorial. Lo dije, ¿no? La adaptación sensorial, chicos, es el proceso por el cual nuestra percepción de un estímulo cambia con el tiempo debido a la exposición prolongada. Te lo puse con el tema del olfato. Te echas un perfume, al comienzo sientes el aroma, pero como ya te adaptaste sensorialmente, ya no sientes o casi es imperceptible para ti. Entonces, ¿cuál es? A, B, C o D. La respuesta es la D, ¿no? La D. Después de unos minutos de tiritar de frío en la piscina, Marco menciona que el agua ya no está tan helada. ¿Por qué esa adaptación sensorial? Porque al principio Marco pues percibe el agua como extremadamente fría, pero estando ya en el agua, unos minutos su percepción cambia, porque los receptores térmicos de la piel se empezaron a adaptar a la temperatura constante del agua. Bien, ¿dudas o consultas ahí? ¿No? Vamos entonces con la siguiente. Vamos con la siguiente, vamos por acá. Vamos con la siguiente. Identifica la veracidad, verdadero o falso, o falsedad de las siguientes afirmaciones con respecto al proceso de transducción sensorial. 1. La participación de los receptores sensoriales no es una condición necesaria para que se dé. 2. Algunas modalidades sensoriales no requieren de este proceso. 3. Implica siempre el cambio de una señal física a una señal neuronal y viceversa. Ahí están las opciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Ojo, transducción, proceso por el cual los estímulos físicos, luz, sonido, presión, temperatura, son convertidas en señales eléctricas que son procesadas o pueden ser procesadas por el SNC, Sistema Nervioso Central. Entonces, ¿qué son? A ver, la participación de los receptores sensoriales no es una condición necesaria para que se dé. Si nosotros analizamos esto, la transducción siempre ocurre en los receptores sensoriales, siempre se da, ya que estos son los encargados de captar los estímulos físicos y convertirlos en señales neuronales. Sin receptores sensoriales no habría transducción. Por lo tanto, la 1 dice, la participación de los receptores sensoriales no es una condición necesaria para que se dé, es falsa. Bien, es falsa. Entonces nos vamos quedando con la A, la D y la E, ¿no? Ya la B y la C las descartamos. 2. Algunas modalidades sensoriales no requieren de este proceso.
Recuerda que todas las modalidades sensoriales, visión, audición, tacto, olfato, gusto, equilibrio, entre otras cosas, dependen de la transducción. ¿Por qué? Porque así se convierten los estímulos físicos en señales neuronales. No hay o no existe, chicos, una modalidad sensorial que funcione sin este proceso. Por lo tanto, también es falsa. Nos quedamos con la A y la D. Ya hemos descartado la E. Bien, la 3, vamos a analizar. ¿Qué dice la 3? Implica siempre el cambio de una señal física a una señal neuronal y viceversa. Recordemos, la transducción, o vamos a analizar, la transducción implica convertir una señal física, estímulo, en una señal neuronal. Bien, la 3 que dice, implica siempre el cambio de una señal física a una señal neuronal y viceversa. Sin embargo, viceversa, ojo, no implica necesariamente el cambio viceversa. No hay que una señal neuronal pase a una señal física. El proceso de transducción va en una sola dirección por las vías aferentes o ascendentes. Por lo tanto, esto también es falso. La respuesta correcta es la respuesta correcta es la D. Vamos entonces con la 3. En una investigación sobre niños hiperactivos se señala, el sistema nervioso llega a su estado más maduro en lo relativo al movimiento corporal cuando somos capaces de mantenernos completamente quietos y en perfecta armonía. Controlar los movimientos corporales permite que estos niños puedan poner en funcionamiento su cerebro. La cita hace referencia a la modalidad sensorial denominada áptica, sinestesia, senestésica, orgánica, mecánica. ¿Cuál? Te dije incluso, recuerda esto, si mal no me equivoco. La sinestesia. ¿Por qué la sinestesia? Porque la sinestesia, chicos, es la percepción consciente de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio. Implica la integración de información proveniente de músculos, articulaciones, tendones para coordinar movimientos fluidos, ¿no? Y esto ya lo habíamos visto. Entonces es la sinestesia. Y por último, Salvador es un catador de café que se ha entrenado para distinguir la acidez presente en los cafés etíopes. Este ejemplo ilustra el concepto de... Esto implica el concepto de... A ver, senestesia, adaptación sensorial, umbral absoluto, ilustración gustativa, distorsión sensorial. Claro, debería ser acá umbral diferencial, ¿no? ¿Por qué? Ha tenido un entrenamiento sensorial. ¿Quién? El catador de café, que se llama Salvador, para nuestra pregunta. Entonces, para distinguir entre dos estímulos similares, ¿no? La acidez presente en los cafés etíopes. ¿Qué es la capacidad de distinguir, pues, dos estímulos sensoriales? El umbral diferencial. Sin embargo, no aparece, ¿no? No aparece. Entonces, dado que el término umbral absoluto aparece aquí, lo que, y el umbral absoluto refiere la mínima intensidad necesaria para detectar un estímulo, podemos concluir que es justamente ello, umbral absoluto. Pregunta, pues, pregunta de la pre-San Marcos. Bien, pregunta de la pre-San Marcos. Listo, chicos, hemos llegado al final. Nos estamos viendo nuevamente el día 21, lunes 21. Eso es todo conmigo. Que tengas una excelente Semana Santa. Chau, chau.